Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga abundantemente. Qué alegría, qué gozo poder compartir una vez más con ustedes este tiempo con la palabra de Dios y con las experiencias de esta familia que quiere ayudarles a superar los inconvenientes de la vida de la mano del Señor. Muy bien, queridos hermanos, vamos a empezar pues contándoles que hoy no vamos a tener consejería, no vamos a tener preguntas, respuestas en línea. Y no vamos a tener respuestas porque resulta que yo les había dicho desde el primer día que dos de las sesiones del seminario iban a ser grabadas. Iban a ser grabadas porque nosotros pues teníamos algunas actividades ya programadas. Entonces pues íbamos a dejar el programa. Entonces aquí está el programa grabado. Igual el programa se liberó exactamente a la hora que iba a ser liberado exactamente a la hora que es, pero pues no vamos a tener las preguntas. Las preguntas entonces las van a hacer por WhatsApp. Ustedes tratan de escribir por WhatsApp y nos va a llegar a nosotros exactamente donde estamos, y en el transcurso de la semana vamos a ir grabando audios y enviándolas a todas las listas de difusión que tenemos de ustedes. También quiero felicitarlos de una vez antes de iniciar. Ya estamos pasando de 1000 visualizaciones todavía. Recuerda, había 1100 y algo personas inscritas al seminario y tenemos una perseverancia de más del 90%. Así pues que eso es muy interesante. Los felicito y los animo a que sigan perseverando. Vamos, sin más preámbulo, a empezar de una vez con el tema. Y vamos a empezar con este tema porque es un tema muy extenso. Es un tema bastante extenso y pues necesitamos, la verdad no sabemos si lo vamos a alcanzar a terminar o vamos a tener que tener dos sesiones sobre este tema, el tema de la sexualidad, un tema que muchos esperan. Es un tema muy sanador, muy restaurador, ilumina muchísimo y pone las cosas en el orden. Les anticipo que no es cómo disfrutar más, aunque tiene sus componentes. Más es cómo ser justos y cómo honrar a Dios con nuestra sexualidad. De eso se trata este tema. Creo que les vamos a ayudar bastante en este sentido. Muy bien, mi amor, entonces saludan para que empecemos. Muy buenas noches para todos, que el Señor los bendiga. Y como decía mi esposo, pues este es un tema muy esperado por muchos, pero del que poco se habla. Inclusive surgió porque en alguna ocasión se me acercaban todas las mujeres a mí a preguntarme, venga, pero ¿qué se puede? Pero la iglesia ¿qué deja en la sexualidad? ¿Hasta dónde se puede llegar? Y entonces todos los esposos mandaban a las señoras a que vinieran Bueno, ¿sería que los esposos a mandaban a las preguntarme, sí, esposas o porque sería que hablan, las esposas lo ponían de excusa? Oh, habrá bueno, que mirar bien pero las mujeres somos más habladoras y nos da como menos pena interactuar con otra mujer sobre el tema. Entonces, por eso se dio esta enseñanza. Es muy importante, yo pienso que esta semana más importante que cualquier otra, nuestro conversatorio, porque como precisamente es un tema del que poco se habla inclusive en la pareja, a veces nos da susto herir a nuestra pareja cuando nos vamos a acercar a decirles que de pronto nos sentimos bien, que no nos estamos sintiendo cómodos. Entonces, aquí justamente estamos formulando unas preguntas para que se dé ese diálogo entre la pareja y para que toquen esos temas que tal vez nunca antes habían tocado. Y también como actividad práctica es una actividad muy bonita, y es que le proponemos a las parejas que creen un espacio romántico bonito, tal vez recordando y evocando la época de la luna de miel, de los primeros días, en el que puedan tener una cercanía y un encuentro sexual en el que se donen como tal vez hace mucho tiempo no lo hacen. Bueno, Entonces entonces los este invitamos conversatorio a es que lo sumamente hagan. importante, tienen que hacer ese conversatorio porque les va a ayudar mucho, porque son temas de los que no se hablan. Te cuento, amor, esto no está aquí en los apuntes, pero en una ocasión, pues una señora de las muchas que se quejan del mismo asunto, son muchísimas, viene y me dice, no, William, es que con mi esposo la sexualidad funciona bien. Entonces yo le dije, pues usted lo que tiene que hacer es hablarle a él, usted tiene que hablar con él sobre el tema, el diálogo, primer tema de los que tocamos, todo parte del diálogo. Y le dije, hable con él. Y la señora me respondió, sí, William, yo hablé con él. Y él parecía como, aparentemente como muy religioso. Y le respondió, de esas cosas no se habla. Y sacó a la pobre señora corriendo, entonces ya me tocó que venía a escucharla a mí. Yo también le dije, esas cosas no se hablan. Mentiras, no. Entonces, la verdad fue esta. Mi esposa, ya cansada de que todo el mundo le preguntara y le preguntara y le preguntara, pues entonces me dijo a mí, usted tiene que dar una charla sobre esto. Y yo me resistí varios años, finalmente pues la esposa siempre termina convenciéndolo a uno y me convenció, y aquí estamos para hablar sobre este tema, una charla que ya está en YouTube, pero que vamos a tratarla aquí de una manera pues más familiar aquí en nuestros estudios virtuales.
Muy bien, mi amor, empieza entonces. Bueno, entonces, antes de hablar de lo que es la sexualidad dentro del matrimonio, tenemos que empezar diciendo que nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, y eso lo dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 6:19 nos dice el Señor: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Quiere decir que nuestro cuerpo está hecho para alabar, para bendecir al Señor. Y si no somos como conscientes de esto, de que estamos hechos para alabar y bendecir al Señor, entonces cualquier relación sería lícita. Pero como nuestro cuerpo es justo de Dios, no cualquier relación es lícita. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar aquí a poner las cosas en su lugar. De lo primero que tenemos que hablar es de la santidad del cuerpo. El cuerpo es sagrado. Mire, hermano, es tan sagrado que este cuerpo, con este mismo cuerpo que usted y yo tenemos, con ese cuerpo vamos a resucitar. Cuando nosotros, al final de los tiempos, cuando regrese Jesucristo el Señor, que es algo que estamos esperando ahora como iglesia, ustedes han escuchado que Jesús va a venir, que Jesús vuelve, y bueno, hablan del fin del mundo. El fin del mundo no es todavía, eso faltan 1000 años todavía. Faltan 1000 años después de que venga Jesús, y quién sabe cuántos faltan para que venga Jesús. Entonces, pero una realidad que impulsa a los católicos y a la cristiandad en general es que Jesús resucitó, subió al cielo y luego va a regresar. Y cuando Jesús regrese nos va a resucitar a todos los que hayan muerto o hayamos muerto. Si nos toca en vida la venida de Cristo, pues vamos a ser transformados, pero si no, pues Él va a resucitar a las personas. Jesucristo resucitó primero y nosotros resucitamos después. Esa es la fe, no es el tema, pero usted tiene que saber la importancia de este cuerpo. Por esa razón, los católicos y la cristiandad en general le da tanta importancia al tema del entierro. Cuando entierran a las personas, vayan en el cementerio y entonces le ponían el cadáver y ponían la cruz, porque se suponía que estaba a los pies, no a la cabeza sino a los pies estaba la cruz, porque íbamos a resucitar cuando Cristo llegara. Eso nos marcaba como cristianos. Cuando ponían la cruz, la clavaban ahí a los pies del difunto que estaba sepultado. Entonces Jesucristo nos va a resucitar, este cuerpo es sagrado. Por eso la Biblia dice, por eso deben honrar a Dios en sus cuerpos. O sea, el cuerpo no se puede dañar y bueno, hay que tener mucho cuidado. El cuerpo es ese santuario y hay muchas maneras como el hombre podría llegar a deshonrar a Dios en su cuerpo. Es muy importante que aprendamos que este cuerpo es sagrado. Todo lo que hagamos en este cuerpo, miren, la misma Biblia lo dice, lo vamos a leer en un momento, todo pecado que el hombre cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual se queda dentro de su cuerpo. Ahora lo vamos a leer. Entonces, ¿cómo puede deshonrar el hombre? Hay varias maneras como el hombre puede deshonrar a Dios en su cuerpo. La primera es destruyendo el cuerpo a través de vicios. Por eso la Biblia dice, no tatuarás tu cuerpo. Estamos hablando de muñecos y cosas extrañas, diablos y cosas que las personas hacen en su cuerpo. No deformar su cuerpo, ¿no? A veces que las personas se ponen expansores y destruyen el cuerpo, quitan pedazos de su cuerpo, se parten la lengua. Una cantidad de prácticas que claramente son prácticas que no vienen, no son inspiradas por Dios, sino más bien inspiradas por espíritus malignos. Eso es una cosa que es real que son inspiraciones de espíritus malignos. Y bueno, pues son cosas que están totalmente prohibidas en la palabra de Dios. Con los vicios, el alcohol destruye el cuerpo, el cigarrillo destruye el cuerpo, todo tipo de drogas destruyen el cuerpo, los excesos destruyen el cuerpo. O sea, es un material incluso de confesión. Padre, yo destruyo mi cuerpo con estos y estos y estos elementos y estas cosas. De esa manera, entonces, la primera manera como el ser humano puede destruir, también puede deshonrar a Dios en su cuerpo. Con cosas como las cirugías. Mire, cuando es una cirugía que tiene que ver con la salud de las personas, está bien, pero cuando son excesos, porque hay personas que simplemente no quieren aceptar, no se aceptan como son, tienen un problema de sanación interior y lo arreglan con bisturí, sabiendo que el problema está dentro y lo arreglan con bisturí fuera, y a veces cometen excesos, ahí están destruyendo a Dios en sus cuerpos. Tampoco digo que no se puede hacer un retoquecito alguna vez en la vida, tampoco lo voy a decir que no, porque pues no hay problema, pero cuando ya esa cuestión se va volviendo y ya hay pues excesos, entonces ahí ya se está hablando, ya la cosa es bastante delicada. Amor, y también algo más que a veces las personas no contemplan con lo que dañan su cuerpo, y son las dietas exageradas. A veces hacemos dietas en las que atentamos contra nuestra salud, contra nuestra vida. Entonces está bien querer estar en forma, comer saludablemente, sanamente,
pero sin atentar con nuestro cuerpo, porque a veces inclusive dejamos de comer porque es que tengo que estar 90, 60, 90. Sí, todas esas cosas destruyen el cuerpo. Bueno, vamos entonces Ahí, ahí con la segunda manera como el hombre puede deshonrar a Dios. amor, pero entonces antes de eso te voy a leer la cita bíblica que nos habla de esto, y es 1 Corintios 3:17. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y el templo de Dios son ustedes mismos. Entonces, nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar porque somos templo del Espíritu Santo. La segunda manera en la que deshonramos nuestro cuerpo es a través de la inmoralidad sexual. Y Dios también, como siempre, tiene la cita clara para este tema, y es 1 Corintios 6:18. Dicen, huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. Y allí Dios nos hace una fuerte advertencia contra las relaciones sexuales prohibidas, o cuando tenemos relaciones sexuales no solamente con una persona, sino con varias. Mira, y ahí también tenemos que tener en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, porque esta versión de la Biblia que toma mi esposa dice huyan de la prostitución, pero otra versión de la Biblia lo traduce de esta manera para que lo tengan en cuenta la amplitud de la palabra, ¿no? Como son traducciones, pues a veces nos quedamos cortos y por eso tenemos que leer varias versiones de la palabra de Dios. Dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Hay relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien comete queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene relaciones sexuales, ojo, que peca contra su propio cuerpo. Estas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Entonces ahí también es importante saber que hay no toda la sexualidad está permitida. Tampoco el puritanismo, porque hay personas pues que son totalmente exageradas con este tema y pues dejan de disfrutar a su pareja, dejan de disfrutar su sexualidad y permiten pues que esto los limite de una manera tremenda. Entonces hay que buscar los justos equilibrios teniendo en cuenta la palabra de Dios, y precisamente eso es lo que vamos a ver este día de la enseñanza. Amor, ahí en lo que tú estabas diciendo, pues es muy importante. Muchas personas tienen la concepción de que cuando yo estoy en un grupo de oración, cuando estoy creyente, Dios no me deja hacer absolutamente nada, y que en la sexualidad nada es permitido, ni se puede disfrutar del cuerpo de mi pareja, y nada más equivocado que eso. Entonces queremos mirar que la sexualidad está marcada en unos principios cristianos. La sabiduría de la iglesia nos dice que la sexualidad es algo digno, que es honesto, que es bonito, y que no tenemos que sentir pena, sino que tenemos que sentir orgullo porque es un don de Dios. Hay personas que se avergüenzan de tener relaciones sexuales y dicen, pero es que si yo estoy con mi esposo, si yo estoy con mi esposa, eso debe ser pecado. Inclusive en algún momento tú contabas que había personas que mientras tenían sus relaciones sexuales volteaban el Santo Cristo, volteaban el cuadro que tenían en la habitación, porque qué pena del Señor que nos mire. Y justamente fue Dios el que nos dio la posibilidad de poder disfrutar del cuerpo de nuestro cónyuge, y Él quiere que nos sintamos bien, que sintamos placer, que sintamos agrado de disfrutar. Amor, y hay parejas incluso están tan desubicadas en este tema que, por ejemplo, hay movimientos, grupos y personas que lo hacen, que dicen que solamente se tiene una relación sexual, por ejemplo, para procrear, entonces que después de que tienen los hijos ya nada. Ya no más. ¿Te recuerdas que también contaba, no solamente era un predicador que me decía, no, nosotros volteábamos el Sagrado Corazón de Jesús cuando íbamos a tener pues intimidad? Y también hubo otros que me dejaron muy, muy impresionado, porque ellos decían, hicieron un supuesto voto de castidad. Yo recuerdo, era una Hicieron un cosa... voto de castidad, la señora, no, aquí no hay nada en el matrimonio, y que vivimos entonces como San José y la Virgen, no, como San José y la Virgen ellos dos, pero entonces seguramente la señora fue la que impulsó eso, tomó, porque ella se ponía manto y todo eso para ir a la Eucaristía, y el pobre señor ahí pues mirando para el cielo, era una cosa totalmente ilógica, que no está dentro del plan de Dios. Si Dios te ha bendecido con un esposo, con una esposa, Dios quiere que tú tengas una sexualidad sana. Es que yo recuerdo ese momento, eso fue hace mucho tiempo. Inclusive ella misma vino y dijo, es que yo tomé la decisión de que vamos a vivir castidad en el matrimonio. Y cuando mirábamos al esposo, ¿usted qué opina? Él se quedó simplemente callado, sí, y miraba, sí, pero ese esposo lo estaban mandando directamente al adulterio. Por supuesto que sí. Oh, mire, esta parte del catecismo, mi amor. Mire, el catecismo, numeral 2362. Entonces dice, los actos con los que los esposos se unen íntimamente y castamente entre sí son honestos y dignos, y realizados de modo verdaderamente humano,
significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y con gratitud. La sexualidad es fuente de alegría y de agrado. El Creador estableció que en esta función los esposos experimenten un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Por tanto, los esposos no hacen nada de malo, y escuchen muy bien esto, no hacen nada de malo, procurando este placer y gozando de él, aceptando lo que el Creador les ha destinado. Sin embargo, los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación. ¿Y qué es una justa moderación, mi amor? Una justa moderación. Primero, empecemos entonces en orden. Digamos primero que son actos, son honestos y son dignos. O sea, no hay algo de lo que usted se deba avergonzar dentro del matrimonio, ni de su desnudez. No, usted no se debe avergonzar, porque es algo honesto, es algo correcto, es algo bueno, es algo digno. O sea, está dentro de Dios, no hay ningún problema, porque el Señor nos creó con esa sexualidad. Entonces no hay que tener vergüenza. Es parte de nuestra vida de fe, incluso nuestra sexualidad. Mire, cuando llega el matrimonio, eso lo vamos a hablar en los últimos puntos, cuando llega el matrimonio, Dios bendice y Dios santifica las relaciones del hombre y de la mujer. Entonces, incluso en ese acto de intimidad, estamos honrando y glorificando a Dios. No es, bueno, Dios, vaya para allá que ya vamos a pasar aquí a la parte humana. No, es una parte sagrada también. Es digno, es una cosa maravillosa y hermosa la sexualidad y la donación del hombre y de la mujer. Ahora, los esposos no hacen nada malo procurándose este placer. Ahora, cuando dicen no hacen nada malo, siempre llegan entonces las preguntas. ¿Qué se puede y qué no se puede? Es lo que le preguntan mucho a uno. Son las preguntas y vamos a tratar de responder un poquito aquí. Entonces, en primer lugar, las personas, por ejemplo, se me acerca una parejita y me dice, se iban a casar, y me preguntan a mí sobre la sexualidad. Oye, nosotros queremos honrar a Dios en nuestra sexualidad. Entonces, bueno, yo molestando un poco, me gusta bromear a veces con las personas, le digo, bueno, ¿qué es lo que usted quiere saber? Entonces me dice el muchacho así como todo inocentico, me dice, bueno, pero ¿qué hay? Eso como dónde se puede, como si se puede, y entonces uno quiere variar un poquito, ¿qué? Yo sabía lo que me quería preguntar, solamente le quería molestar, y entonces yo le respondí, vea, hermano, ¿dónde usted vaya a tener una relación sexual con su esposa? Eso es problema suyo, porque, ahora, si usted considera que es cómodo en su sala, no hay problema. Si usted considera que es cómodo en la cocina, si le parece higiénico, pues no es problema. El tema es que usted no va a causar un escándalo, porque si usted lo van a ver los vecinos y entonces lo va a ver de pronto usted vive con la familia y lo van a encontrar pues usted toma esa decisión. En eso no hay ningún inconveniente. Ahora, en lo que sí tienen que tener cuidado es cuando una sexualidad empieza a confundirse ya con el bestialismo, por ejemplo, con la violencia. Hay algunas personas que quieren traer una cantidad de objetos externos que Dios no puso en su cuerpo y que van haciendo camino a llegar a cosas verdaderamente degradantes en lo que hemos convertido la sexualidad hoy día. Es increíble, hay lugares donde uno se sorprende la cantidad de objetos extraños que las personas pueden usar para tener placer. Y claro, el origen de todo esto es que han mezclado su sexualidad con pornografía y con culturas extrañas, y entonces han traído una cantidad de cosas. No, mire, ¿qué puede usar usted para su deleite sexual? Pues lo que Dios le dio para tener placer sexual. No, usted no puede decir, no, yo voy a traer aquí un palo y voy a pegarle unos golpes a mi esposa, o voy a traer un palo y un bate y le voy a pegar a mi esposo porque es que me excito. No, si usted necesita, y ojo pues, si usted necesita realmente que le den unos golpes en la cabeza para excitarse, que lo chusen o maltraten, usted ya lo que necesita es un psiquiatra. Eso ya no es una esposa o una persona, ya es a otro nivel, allá que hay un daño realmente. Entonces, dentro de una justa moderación, estos actos sexuales, dice claramente el Papa, que deben ser realizados de un modo verdaderamente humano. Cada parte del cuerpo se usa para lo que es. Por ejemplo, me preguntaban, ¿el sexo anal? No, el ano no es para tener relaciones sexuales. Yo creo que ya todos tenemos ese asunto bien claro. Ahora, es una cosa que genera enfermedades y una cantidad de cosas que no traen ningún tipo de bienestar al cuerpo, y que muchas veces en uno de los dos ya genera un sentimiento de haber sido usado, o de vacío, de asco, de fastidio por el mismo cónyuge que pide ese tipo de cosas. Entonces son realizados de un modo verdaderamente humano y dentro del límite de una justa moderación.
Tú hablabas que verdaderamente humano también era no traer objetos extraños. Entonces, por ejemplo, no tenemos por qué traer vibradores o cosas de estas que no son parte de nuestro cuerpo y nos apartan de esto que es verdaderamente humano. Y cuando hablabas de pronto de los objetos con los que le hacemos algo de daño a nuestra pareja, como y en las que ya somos un poco masoquistas, esos objetos o cuando nos tenemos que disfrazar casi siempre son inducidos por la pornografía. En la pornografía nos muestran esto y entonces nosotros queremos usarlo porque ya estamos siendo dañados desde allá con los pensamientos de que tenemos que ser violentos o de que tenemos que usar disfraces y cosas de estas. A veces yo me pongo a pensar, bueno, entonces yo voy hoy me disfrazo de enfermera para venir a estar contigo. ¿Qué estoy haciendo con eso? Muy rico, estuvimos hoy, tuvimos una noche placentera, muy bonita, que de enfermera. Mañana tú te vas para la calle y pasa cualquier enfermera con minifalda y entonces tú evocas ese momento y vas a estar pendiente de las enfermeras, de las estudiantes. Mi amor, qué importante que lo digas. Hablamos en este momento de la enfermera, pero creo que hay cosas que podríamos decir incluso mucho más graves. O sea, cuando viene y se disfraza por ejemplo, de un estudiante, ¿cierto? Piensen en el daño que le está haciendo esto a la mente de un hombre y luego vienen y caen en algún maltrato o en algún abuso de un menor y se preguntan por qué pasan estas cosas. Porque desde el mismo hogar, desde el mismo lecho conyugal, estamos fomentando este tipo de aberraciones. Entonces no es algo correcto. La realidad es esta. Entre usted más tiempo pase mirando pornografía, más dañada va a tener su mente. Y la pornografía no causa un bienestar, no causa un bienestar a la mente del hombre, de la mujer, sino que abre un panorama y mire, yo quiero hacer un paréntesis, creo que esto no lo tocamos en esta enseñanza, pero el tema, por ejemplo, de la pornografía en el cerebro causa lo mismo que causa la cocaína. O sea, esto es una cosa que no se puede tomar a la ligera. Por eso usted va a encontrar hombres y va a encontrar mujeres adictos a la pornografía y que necesitan, son tratamientos psicológicos, psiquiátricos muy fuertes, porque de verdad que les toma una ventaja muy grande. Entonces, ¿cómo funciona el tema de las drogas? ¿Por qué las personas llegan a estar en la calle en estado de indigencia? Pues muy sencillo, porque empiezan a incursionar en este mundo y cada vez necesitan más placer. Mire, son cantidades las personas que vienen aquí, generalmente siempre son las mujeres. Pues a lo mejor los hombres les dará vergüenza o no sé, solamente un caso de un hombre, pero N caso de mujeres que vienen y dicen, es que mi esposo me está pidiendo esto, me está pidiendo aquello y esta quiere que hagamos estas otras cosas y a mí me da pena, yo me siento mal, claro, porque ya se salen de los límites de una justa moderación y de algo que sea verdaderamente humano. Entonces, muy bien, mi amor, muchas gracias por ese tremendo aporte que nos haces ahí de esos disfraces y de todas esas cosas, porque tienden a dañar muchísimo la mente de las personas. Recuerden, la pornografía llega a ser incluso lo mismo que las drogas, así de adictivas, y así tiene que ir en aumento para generar el mismo placer cada vez. Entonces tengan en cuenta con Además, eso. amor, que nos lleva es como a tener una relación más lujuriosa que donativa del esposo a la esposa y la esposa al esposo. Y qué triste se siente uno como ser humano, como mujer y pues también, claro está, como hombre, que el esposo simplemente lo busque porque fue a ver un video, hizo ganas y entonces quiere hacer lo mismo con su esposa que vio allá en el video, teniendo en cuenta que su esposa pues ya no tiene los 15 que tenía la muchacha que vio, no tiene el tubo que tenía la muchacha que vio allá en el video, no tiene una cantidad de cosas. La mujer se siente usada y en estos días una mujer se me acercaba y me decía, es que mi esposo ve pornografía, después se viene y quiere que hagamos cosas y yo me siento tan sucia y no soy capaz de decirle que no porque me da susto que se vaya, pero me siento sucia. Entonces, qué tristeza uno sentirse usado y utilizado y no amado. Oiga, qué dolor esa situación. Pues ahí tienen, queridos hermanos, hay que ir ordenando esto en el plan de Dios. Amor, también hay otra cosa que nos preguntan muchísimo las personas y es, ¿está permitido el sexo oral o no está permitido? ¿Qué dice la iglesia sobre el sexo oral? No, no dice que no, y la Biblia tampoco en ningún lugar, yo he estado observando, hay cosas que uno puede decir, no, no están mal, las relaciones homosexuales y todo este asunto están en la palabra de Dios, incluso cosas como el onanismo, que es la eyaculación fuera, está obviamente en la Biblia, ya está muy claro, pero ni la iglesia ni en la Biblia podemos decir que el sexo oral esté o no esté allí. Sin embargo, no podemos decir que porque no esté, entonces sí tiene que aparecer en nuestras relaciones. No. Entonces, cuando no hay una cosa ahí clara, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es usar nuestro libre albedrío, número uno, y número dos, hablar con la pareja.
porque es que hay parejas que les gusta, hay personas que no, entonces tú no puedes decir, no, es que tenemos que tener sexo oral porque yo quiero, y si el otro no quiere, ¿qué? Si al otro siente algún pudor, algún asco, bueno, qué sé yo, tantas cosas que pasan de puertas para adentro que uno no alcanza a dimensionar, pero no podemos nosotros violentar a otra persona. Cada uno tiene su gusto, pues en el gusto en otro no está, pero si otro tiene el gusto, pues problema de él, ¿cierto? No hay una directriz específica ni de la Biblia ni de la iglesia sobre este asunto. Quiere decir sin entonces embargo, que va como en la conciencia y en el sí, pudor va de en la cada conciencia, persona. va en el pudor de cada persona. Sin embargo, también hay personas que, bueno, he escuchado algunas personas que hablan sobre el tema de algunas enfermedades que causa esto. Pues no puedo decir que sí, que no, pero pues también si hay algo que llega a generar algún tipo de enfermedad, infecciones y cosas, bueno, porque hay bacterias que ya ustedes entenderán, no voy a entrar a explicar este asunto, pues puede realmente entonces decir usted si esto es real, entonces no, o bueno, si lo puedo permitir, pues no hay ningún problema. Esa sería pues como la respuesta frente a esa posible pregunta, aprovechando que no vamos a tener preguntas. Muy bien. Listo. ¿Cuál es el objetivo de la sexualidad? Entonces la sexualidad tiene dos objetivos muy claros y muy establecidos, como los más grandes. Hay otros, obviamente, pero el primero y no el más grande, uno de los más grandes, es disfrutar y fortalecernos como pareja, expresarnos amor, expresarnos afecto, sentir que nos queremos. Y el segundo es la procreación, y la iglesia nos enseña sobre esto en el Génesis 1:28. Dice, y les dio su bendición, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Entonces, aquí en esta cita bíblica, Dios establece que la relación entre un hombre y una mujer no es un acto solamente biológico, sino que es un acto principalmente donativo y de corazón. Yo como mujer quiero donar mi cuerpo, mi corazón, mi pensamiento a mi esposo, y al contrario. Cuando llegamos a esto, cuando nos donamos, entonces ahí ya llega la procreación como fruto de ese amor no biológico, sino de ese amor humano y de corazón. Muy bien, entonces debe estar abierto a la vida. ¿Listo? Entonces, la sexualidad también tiene que estar abierto a la vida. Mire el Dios donde puso el origen de la vida. Es una cosa maravillosa. Porque entonces la sexualidad, como lo decía mi esposa, ya es el culmen del amor. El culmen del amor. Lo vamos a ver más adelante, porque por eso debe ser responsable, en uno de los puntos más adelante. Por eso la sexualidad tiene que ser algo muy responsable, porque en el culmen del amor, yo amo tanto a mi esposa, ella me ama tanto a mí, que nos entregamos mutuamente, y de ese amor tan grande, mire qué importante es la sexualidad. Es algo sagrado, hermano. Es que en ese acto tú puedes estar dando origen a un nuevo ser humano, a una nueva vida. Yo cuando hablo de eso me emociono muchísimo, porque cómo es que el Señor pensó en esto tan maravilloso, cuando el hombre y la mujer se aman más, se quieren más, al punto que se donan profundamente de ese amor tan grande, sale la vida. O sea, y Dios es el que da la vida y nos dio a nosotros el poder de dar vida, y en ese acto, el acto supremo de amor, miren eso, el acto supremo de amor, la donación del cuerpo. Por eso uno no puede, y qué tristeza, mi hermano, por eso uno no puede ir por ahí así en la calle y que todo el mundo y que una prostituta, poniendo en riesgo esto. O sea, luego nacen personas, bueno, después de que hay vida, Dios se glorifica en la vida, eso está bien claro. Pero pues la idea es que todos naciéramos de ese acto maravilloso del hombre y la mujer dentro del matrimonio. Entonces tiene que ser abierto a la vida. Claro, por supuesto que sí. Ahora, tampoco estamos diciendo, hermanos, que ustedes tienen que tener 5 o 6 o 7 hijos. Si los tienen, maravillosos, eso no hay tampoco problema. Pero también hay una paternidad responsable. La iglesia nos ha enseñado muchísimo sobre eso. Entonces tenemos que hablar también aquí un poquito del método de la regulación de la natalidad. ¿Cómo es que vamos a regular la natalidad? Mi esposa es muy experta en esos temas, porque todo el mundo viene y le pregunta a ella. Vamos a permitir que nos también oriente un poquito sobre el asunto, mi amor. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo hacemos nosotros para no tener 50 hijos, ¿no? O 20 hijos como hacían los viejitos de hace tiempo? 20 hijos, porque como tenemos que estar abiertos a la vida, entonces ¿qué hacemos? ¿Aceptamos 50 hijos o qué hacemos, amor? ¿Cómo es eso? Entonces la iglesia, como tú decías, es muy realista y sabe que no nos podemos llenar de hijos porque no vamos a tener con qué educarlos. Entonces ella quiere que regulemos la cantidad de hijos que vamos a tener y que nos pongamos de acuerdo.
Entonces, ¿qué no permite la iglesia? Que la gente dice que es retrógrada y quiere que se llenen de hijos. No, la iglesia lo que no permite es que usemos métodos de planificación que sean abortivos o microabortivos. Entonces son los métodos de planificación que no son naturales. La iglesia nos propone unos métodos de planificación naturales con los que podemos controlar la natalidad al número de hijos que deseamos tener, que de hecho nosotros lo aplicamos y nosotros decidimos queremos uno, queremos dos, y el Señor pues yo pienso que también respeta mucho esa decisión que nosotros tenemos de tener una cierta cantidad de hijos. Entonces, dentro de los métodos naturales hay varios, hay 3 que son como los principales, uno que no sirve mucho, que se llama el método del ritmo. Espere un momentico, mi amor. Cuenta la historia del... Tengo que hablar de eso, bueno, dale. un momentico, porque tú dices que no sirve. ¿Tú me amas o no me amas? Te amo. Sirvió muchísimo. Acabas de decir que no sirve y yo fui fruto del ritmo de papá y de mamá. Tenía muy buen ritmo, tuvieron 9 hijos. 9 hijos con buen ritmo. Ritmo tremendo. Entonces, fíjate esto. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema del ritmo, pues de planificación natural, las personas inmediatamente piensan en eso porque eso fue lo que le enseñaban a uno en la escuela. Yo recuerdo que cuando salimos de quinto en la escuela nos enseñaron esta cuestión, 5 días antes, 5 días después y 10 años más tarde, 10 hijos. Ese era el ritmo. Entonces, no, hay métodos ahora muy buenos que no son abortivos. Hay que aclarar este tema muy bien. Es que la iglesia enseña que la vida empieza en el vientre de la madre. Cuando esta célula masculina y esta célula femenina se unen, ahí ya hay vida, ahí hay vida. Y han mostrado en microscopio ese momento donde se une, hay una explosión de luz. O sea, es una cosa rarísima lo que sucede ahí. Rarísimo no, simplemente es un milagro que el hombre por más que quiera no ha podido replicar. Hoy día la explicación profunda de la ciencia es la vida surge espontáneamente y ellos no han podido hacer surgir vida espontáneamente de ninguna parte. La vida es un soplo de Dios que fluye no solamente en los seres, nosotros los seres humanos, sino también en las planticas y las cosas. Entonces se une y ahí empieza la vida, Entonces hay métodos. Muy importante, mi amor, que lo tengamos bien claro. Hay métodos que lo que hacen es, después de que esa celulita hace su recorrido y se aloja en el útero, entonces ahí el método de planificación abortivo lo que hace es que irrita para que esa celulita se salga y se muera. Entonces, eso es lo que llamamos microabortos. Microabortos. ¿Cuántos abortos puede tener una persona con esos tipos de métodos? Nosotros ni siquiera alcanzamos a cuantificar eso. Es una cosa terrible, pues. Entonces, la iglesia lo que propone son métodos no que hacen que se desprenda la celulita fecundada, sino que la celulita no llegue a ser fecundada. O sea, ¿y cuáles son esos métodos? Pues hay momentos en los que se sabe que la mujer puede quedar embarazada y momentos en los que no siempre se sabe si puede o no puede quedar embarazada. Entonces de eso se tratan esos métodos. ¿Cuáles son esos métodos, mi amor? Entonces, no los naturales, sino los métodos. No, vamos con los naturales, de una Listo. vez porque tenemos que seguir avanzando. Entonces, ¿cuáles son los métodos recomendados por la iglesia? Los métodos naturales, los que más recomendamos son el método Willis y el método de la temperatura. El objetivo de hoy pues no es darles un curso de cómo son estos métodos, pero entonces sí les quiero contar brevemente. El método Willis lo que hace es mirar los tiempos de fertilidad y los tiempos de sequedad que hay en la mujer. Esto depende si la mujer tiene ciclos largos, si la mujer tiene ciclos cortos, pero el Señor es tan sabio que como en la naturaleza la tierra tiene tiempos de sequedad y de fertilidad, la mujer también los tiene. Entonces es un método basado mucho en la observación. Cada uno se observa, mira cómo está su moco cervical y dependiendo de cómo esté, a veces está seco, en esos momentos se pueden tener relaciones sexuales y hay ocasiones en las que el moco empieza a ser un poco más elástico, más transparente y esos son los momentos en los que hay estamos en la ovulación y va a haber como un embarazo, pues bueno, ya muy... eso es un tema también de claro. Mucha disciplina. Entonces... Hay que tener mucha disciplina con eso. Pero esto no les estamos explicando, porque cuidado, no se vayan simplemente con 2 palabras, entonces ya estoy usando este método porque van a quedar en embarazo. Luego te mandan aquí, señora, necesito para los pañales, porque ya llevo 5. Y el otro es el de la temperatura. Cuando la mujer ovula, la temperatura cambia. Entonces, cuando se aproxima el tiempo de la ovulación, la mujer generalmente tiene una temperatura constante. Cuando se aproxima el tiempo de la ovulación, la temperatura va aumentando y en el momento de la ovulación la temperatura corporal ha aumentado. Entonces, la mujer se tiene que estar mirando diariamente la temperatura, pero tiene que ser con requisitos
como por ejemplo que tiene que ser todos los días a la misma hora, sin haber hecho alguna actividad previa, porque si yo hago alguna actividad, pues mi temperatura ya empieza a aumentar. Entonces, dependiendo de muchos factores, también se mira esta parte de la temperatura o conjugamos los dos, Que es el lo mejor, método Billis y el método pero de la esto temperatura. entenderán que es un tema largo, esto no es una cosa que se solucione en 5 minutos aquí, sino es un tema largo. Entonces, yo pienso, amor, que podríamos hacer un video sobre eso, con algunas diapositivas y algo. Pues yo creo que después les mandamos un enlacecito con un video sobre este tema porque me parece supremamente importante. Ahora, muchas personas, por ejemplo, entonces dicen, voy a hacer como otro paréntesis aquí, porque cuando hablamos de este tema, entonces inmediatamente es abrir una herida. ¿Una herida cómo? Una herida en muchas personas que no pueden tener hijos. Y dije, bueno, si el objetivo del matrimonio es tener hijos y nosotros no podemos tener hijos, ¿qué hacemos? E inmediatamente, yo siempre que estoy predicando de esto soy muy cuidadoso, a pesar de que no tiene nada que ver, si les digo, hay muchas maneras de uno estar abierto a la vida. El amor que nos lleva a procrear es un amor que se siente en el corazón, no es algo de genitalidad, es algo que se siente en el corazón. Más yo amo tanto a mi esposa que quiero estar íntimamente con ella. Entonces, ¿dónde empieza? Empieza en el alma, no es una cosa de genitalidad solamente, que se usa, por supuesto. Entonces, aquí es donde nace algo que me ha parecido tan bonito a mí, es las personas que son padres de corazón. O sea, estoy hablando claramente del tema de la adopción. Estoy hablando del tema de la adopción. Entonces, sean una pareja también abierta a la vida. Si no pueden tener hijos, pues, por favor, hay tantos niños que están en riesgo de ser abortados en este momento, tantas niñas jovencitas. Ustedes saben que con todo este tema, esta revolución sexual tan tremenda que estamos teniendo, muchos jovencitos pues se ponen a tener relaciones sexuales y resultan embarazados, y ellos no están calculando esto, no están pensando en tener hijos y los están entregando. Entonces mira, yo sé que el Señor va a poner cerca a ti alguna pareja, alguna persona que no quiera asumir esa responsabilidad de ser padre en este momento, que por una situación de la vida, no conociendo todo esto, entonces simplemente quedaron embarazados y quieren dar el hijo en adopción. Pues hermanos, serían la mejor manera de que ustedes fueran padres de corazón, que es realmente donde empieza la paternidad. Hace una semana o 2 semanas lo decíamos, tenemos amigos, tenemos varios líderes de la comunidad que han adoptado y los vemos hoy tan felices con sus hijos. Sí, son sí, como esa entiendo. alegría, ¿cierto, mi amor? Inclusive en uno de los casos yo me pongo a ver, la mejor mamá que yo conozco realmente ni siquiera es una mamá biológica, es una mamá que adoptó a su hijo y es entregada y consagrada a él. Y me parece algo muy bonito porque ella tiene a su hijo, tiene más hermanos, o sea, los abuelos tienen varios nietos y el nieto preferido es este nieto que adoptaron y es el que más amor les ha dado, el que mantiene pendiente de ellos. Entonces realmente los hijos son hijos principalmente del corazón, eso no tiene ninguna duda. Y qué bonito es recibir a un niño que no va a tener tal vez oportunidades y darle todas las oportunidades y sobre todo el amor. Y es que se hacen en la sexualidad, pero después de que nacen, el amor está en el alma, dentro del corazón del ser humano. Entonces no hay problema con eso, se pueden llegar a querer mucho. Obviamente, siempre me hacen estas preguntas, siempre por lo que hacemos. ¿Y las ataduras vienen y de dónde vienen? No, eso son oraciones de sanación, oraciones de liberación. Eso lo hacen ustedes muy fácil, se conectan a los seminarios, ahí aprenden, empiezan a poner las manos sobre sus hijos, a orar. Bueno, hay muchas digamos, métodos de oración que les van a servir para que todas esas cosas queden sanas y para generar el lazo espiritual con el hijo, porque se generan. Yo lo expliqué la semana anterior, no voy a hablar más de esto para que continuemos. Amorcito, una cosa que de pronto se nos quedó aquí pendiente, cuando estábamos hablando de los métodos de planificación, tenemos que tener en cuenta que hay personas que por condiciones médicas no los mandan a que no pueden tener más hijos, ¿cierto? Y entonces que se tienen que operar, que tienen que hacer otra cantidad de cosas. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Tenemos que buscar a un sacerdote o tenemos que buscar a nuestro obispo y contarle cuál es mi caso ya específico, que por salud, por riesgo de muerte, no puedo tener hijos. No, y por salud, por riesgo que pone en peligro la vida, pues hay que proceder ya. Que hay que sacar, hay que sacar. Y punto. Que hay que... No se puede, porque si va a morir señora, pues ¿cómo va a creer que va a dejar otros 5? Porque ahí tiene que estar abierta la vida. Y va a dejar los otros 5 solos. No puede hacer eso. Entonces, muchas gracias, amor, eso es. Muy bien. La sexualidad ofrece una estabilidad extraordinaria en el matrimonio, en la familia. Una sexualidad sana, ayuda a fortalecer, a renovar los vínculos afectivos de la pareja. Permanece la relación, el matrimonio permanece
vivo, saludable, cuando hay una sexualidad sana. A continuación, entonces vamos a explicar 5 punticos. Sí. Puntos largos, ¿no? Es media enseñanza. 5 puntos que les van a ayudar a ustedes a tener una sexualidad sana. Y son bien importantes. Usted va con papel y lápiz, va a mirar si su sexualidad funciona de esa manera dentro del matrimonio, si su intimidad funciona de esa manera. Entonces, y si no, usted empiece a organizarlo. Si usted organiza esto de esta manera, créame que su matrimonio va a funcionar bastante bien. Va a funcionar, o sea, van a evolucionar. Muchas cosas van a depender de una sexualidad sana. Muy bien. ¿Cómo es una sexualidad sana, mi amor? Entonces, tiene, como tú decías, Primero. 5 puntos. El primero es una sexualidad con responsabilidad y con compromiso. El Señor es muy claro en decir que la sexualidad está exclusivamente destinada al matrimonio, no al noviazgo, porque necesitamos que sea responsable y con compromiso. ¿Y qué quiere decir con responsabilidad, compromiso? Quiere decir que tenemos que estar abiertos a la vida. En cualquier momento tenemos una relación sexual y en cualquier momento puede llegar la procreación y tenemos que aceptarla y ser responsables ante esto y tener un hogar para ofrecerle a ese bebé que el Señor nos va a poner ahí en camino. Por eso recalco, no es algo destinado para los novios, porque generalmente un par de novios no tienen ni la responsabilidad, ni quieren tener hijos, ni tienen el hogar para educarlo. Entonces, por eso también tú en alguna ocasión decías en una enseñanza que me pareció muy importante, aunque atacó muy fuertemente tal vez a muchos novios, y era, hay que preguntarle a la novia, a la novia, al novio, ¿tú te acostarías conmigo y tú te casarías conmigo? Entonces, cuando yo le pregunto, ¿te acostarías conmigo? Seguramente todos dicen, sí, claro, de una. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Pero cuando le preguntamos, ¿y tú te casarías conmigo? Entonces van a empezar a decir, no estoy seguro. Esperemos, es que no nos conocemos bien. Para tener sexualidad sí se conocen bien, pero para casarse no se conocen. Desnudarse una para entregarle la intimidad a otra, y sí, venga para acá. Pero para casarse no, todavía no te conozco muy bien. Ay, por Dios. Me parece muy importante que leamos el catecismo. El numeral 2360 dice, la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Entre los bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados en el sacramento. Es importante, la sexualidad es de uso exclusivo del matrimonio. Eso es lo que creemos en la iglesia. Cualquier sexualidad entre novios es algo que peca contra el mandamiento de Dios. Entonces es un pecado. Y por esto que decíamos, porque tiene que ser una cosa con responsabilidad. Ya hablamos de dónde viene la procreación, dónde puso Dios el dar vida. Entonces tú no te puedes ir por ahí con cualquier persona a arriesgar que de pronto venga una vida nueva cuando ustedes ni siquiera le están pensando en ofrecer una familia, en ofrecer un hogar. O sea, tenemos que ir con responsabilidad, porque es que pasa con planificación. Yo conozco personas que han tenido, y muy cercanas a mí por cierto, que han tenido ligadura de trompas, que han cortado y eso se vuelve a canalizar y cuando menos piensa resulta la niña embarazada. ¿Y esto qué pasó? Es tan cercana que es mi mamá. ¿Y cómo te parece? No lo iba a decir. No, pero yo no tengo problema, ella no tiene problema. Voy a hablar de mi suegra. Pero ¿cómo te parece que ella no sabía que hacerse la cirugía era pecado? Se hizo su cirugía y entonces cuando menos pensó volvió a sentir síntomas y ella dijo, tengo un cáncer. Y el cáncer fue que fue a la ginecóloga y le dijo, mire, la cortamos, pero ¿qué pasó? Entonces ella no se explicaba. Entonces mi mamá, cuando tuvo su último hijo, que fue después de esta cirugía, ella quiso que le hicieran cesárea para mirar si era que el médico se había equivocado, si era que ya no veía bien, quién sabe qué había pasado. Cuando fueron a mirar y le dijeron, no, simplemente la trompa, una de las dos se recanalizó y dio vida. Entonces el Señor manda la vida cuando menos lo esperamos. Por eso tiene que ser con responsabilidad. O sea, está claramente. Entonces decía mi esposa, claro, mire, el noviazgo, el sexo en el noviazgo hace más mal que bien. Las relaciones de noviazgo son bonitas, son sanas, y cuando entran en la parte de la sexualidad se vuelven muy, muy complicadas. Porque el hombre ya siente un cierto dominio sobre la mujer, y la mujer también siente un cierto dominio sobre el hombre. La sexualidad cambia totalmente el chip y hace, lo que hemos encontrado es que terminan sosteniendo matrimonios, noviazgos, más por ese tema sexual que porque realmente se amen.
porque la sexualidad hace que el ser humano ya no tenga la capacidad de razonar como es. Ya después de que uno está emocionado, ya después de que uno está excitado, uno ya no piensa en nada, ahí pierde la capacidad de pensar. Entonces muchas personas desarrollan pues el hábito, novios desarrollan el hábito de tener unas relaciones sexuales y después resulta que ellos no son compatibles en su carácter. Y eso es una realidad. Si se dan cuenta que no son compatibles porque se pegan, se maltratan, constantemente están en peleas, se hacen daño y luego le digo, déjense y no se dejan. Y mire hermanos, estos son 25 años de experiencia. Después se da cuenta uno y uno ya sabe qué es lo que está pasando, que lo que tiene es una atadura sexual. Y la atadura sexual les impide romper un vínculo que los va a llevar a un matrimonio, los va a llevar a tener una familia que ya tiene el sello de fracaso por delante. Entonces es importante esto. Le decía, yo siempre reto a las mujeres, hágale esa pregunta a su novio. ¿Te acostarías conmigo? Y vas a ver que dice, ¿te casarías conmigo? No, si no te casarías conmigo, si no confías en mí tanto como para casarte conmigo, pues tampoco te puedo entregar mi intimidad. Y ese es el tema por lo que muchas veces no hay matrimonios, no se casan, porque como hay una facilidad hoy en todo, ¿no? Una pareja se novia y prontico unos días, no va a decir cuántos, porque a veces son tan poquitos que uno quedaría sorprendido, y ya tiene una sexualidad libre y todos con todos y sin ningún inconveniente. Entonces, generalmente, no siendo el matrimonio para el sexo, pero ese tipo de espera le ayuda a uno a tomar una decisión también. O decir, no quiero más contigo, decir, bueno, casémonos. Entonces, lo primero es que la sexualidad tiene que ser con responsabilidad y dentro de esa responsabilidad se tiene que tener en cuenta que es dentro del matrimonio. Número 2. Bueno, la número 2 es que la sexualidad sana es vivida con amor. Les voy a leer un fragmento del Pontificio Consejo para la Familia sobre la sexualidad humana. Número 2. Sí. Dale. Y dice, el amor que se alimenta y se expresa en el encuentro del hombre y de la mujer es regalo de Dios. Es a la vez una donación de sí, que todos, hombres y mujeres, están llamados a cumplir para su propia realización y felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del vínculo sexual nosotros expresamos amor, damos amor. Cuando una persona está con otra, le entrega su amor. Ni siquiera necesitamos afrodisíacos. Hay personas que dicen, no es que necesitamos un afrodisíaco para estar con el esposo, con la esposa. El mejor afrodisíaco es justamente eso, el amor. Entonces, allí está. La sociedad actual ha permitido que la sexualidad sea fruto más bien como de los instintos, más que del amor. Entonces, allí podríamos decir que la sociedad nos está llevando a que la sexualidad sea un acto solamente biológico. Y nosotros no somos animales, nosotros somos hijos de Dios, seres racionales que nos tenemos que entregar no por instinto, sino porque tenemos un sentimiento en nuestro corazón que nos busca llevar a nuestro ¿Por qué se paga prostitución? ¿Por qué se paga por sexo? Porque es una cosa instintiva, porque se están dejando llevar, es de los instintos, y que están en nosotros, por supuesto, pero que el ser humano no puede, si se deja manejar de los instintos primarios, eso equivaldría a decir que se está igualando a un perro, a un gato, o a un caballo, cualquier animal, que son los que manejan por instinto, se reproducen. Entonces, es una cosa bien tremenda. Entonces, primero que todo es ser por amor, porque yo amo a una persona, porque amo a mi esposa, la amé tanto que me comprometí con ella a hacerle fiel el resto de la vida, que no es una cosa, no es cualquier cosa, eso es todo un sacrificio que el ser humano, tanto hombre como mujer, hacen. Entonces, por amor, porque yo amo a mi esposa, no puede ser las relaciones sexuales, entonces, mija, venga para acá que aquí tengo una erección, o sea, eso sería solamente instintivo. Por esa razón, nosotros siempre hablamos que tiene que ser algo que se construye con tiempito, ¿no? Sí. No puede ser que esté ahí, venga para acá. No, es algo que se construye desde la mañana, desde el día antes, ¿no? Algo que lo precede una coquetería, le precede una galantería, le precede ¿cierto? Una llamadita por la mañana, ¿cierto? Usted se va a trabajar, mi amor, te estoy pensando bastante. Ya usted va preparando no solamente una parte solo genital, sino también una parte afectiva, ¿no? Una florecita, un regalito, cositas que también motivan. No tiene que ser siempre, porque ya es diferente un noviazgo a un matrimonio. En un matrimonio tenemos la cotidianidad, pero no se puede perder eso. Tiene que ser fruto también de estar dialogando, de estar charlando. O no debe ser fruto
muy importante esto, no debe ser fruto de estar, lo decíamos hace un rato, estar al frente de la computadora. Entonces el tipo se queda hasta bien de noche en su computadora, se pone a ver pornografía, mientras tanto la esposa está acostada y luego llega donde la esposa, venga para acá, mi amor. O sea, eso es un abuso, eso es casi que violación, ¿ve? Eso es un abuso, eso no puede ser de esa manera, que simplemente vaya y se queda por allá en la calle, se puso a mirar demasiado y luego viene aquí a desquitarse con su esposa. Eso no es una cosa correcta. O sea, construya con su esposa los deseos, no se vaya a traer deseos de otra parte, porque eso no está muy bien. Y yo le quiero contar a los hombres que esa es una de las quejas que más presentan las mujeres. Por eso lo Dicen, es decimos, que yo amor. estoy acostada y cuando menos pienso mi esposo me despierta, que venga porque tenemos que estar juntos sin importarle si quiero, si tengo ganas. Y también los hombres se quejan de que las mujeres nunca tienen ganas, pero una mujer que se siente amada, que siente que desde por la mañana la están llamando, que le están diciendo que está bonita, que se arregló, que se puso una blusa diferente, que mire la florecita, que la están pensando. Inclusive ella misma se motiva a arreglarse, ve, voy a arreglarme esta noche, voy a recibir a mi esposo, voy a estar bonita. Quién sabe qué pueda pasar, pero si simplemente llego, venga para acá, que es que tengo ganas. No, las mujeres no se motivan. Las mujeres de pronto son más difíciles en eso, ¿cierto? Tienen que estar un poquito más motivadas para poder recibir a su esposo. Bueno, pero también pues hay un problema, ¿cierto? Que hay muchas mujeres que se niegan, ¿no? Eso también hay que Sí. tenerlo cuidado, ¿no? Porque yo te voy a contar, a los hombres yo les voy a dar un consejo. No pasa en esta casa, gracias al Señor. Pero por ejemplo, cuando una mujer que llega, que, mi amor, venga, tengo dolor de cabeza, mi amor, tengo dolor de cabeza todo el tiempo. Entonces, lo mejor que usted puede hacer, señores, cuando usted va para la casa, usted para en la farmacia y usted compra un sellito de aspirinas y usted llega a la casa y le dice a su esposa, mi amor, tómate estas aspirinitas. Y cuando la esposa dice, no, ¿y por qué acaso tengo dolor de cabeza? Entonces usted le dice, entonces camine pues. esa es la estrategia que no falla, le ha funcionado a más de unos. Entonces, Es que, mi amor, es que es importante también que nosotros seamos realistas y que le digamos a la gente, las mujeres, o sea, y los hombres debemos estar dispuestos para nuestra pareja, porque es que nosotros mismos estamos mandando a que nuestra pareja se consiga otra u otra en la calle. Obviamente la necesidad humana, cuando ya somos casados, tenemos necesidad las mujeres del cuerpo de nuestros hombres, de su corazón, y al revés. Entonces cuando siempre decimos no, 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 qué pereza, que pasa mucho con las mujeres, no, no quiero, no, es que hoy no, no, es que mañana tampoco, no es, y nunca quieren. Obviamente estos hombres se van a ir a buscar, por lo menos a mirar más de la cuenta en la calle, se van a ir. y eso ahí mismo, no, uno mira y, Y hermano, también de una vez. como dicen por ahí, uno empieza a mirar y luego... Oh, a ver, estamos entonces en las 5 condiciones para que haya una sexualidad sana. Entonces la primera es ¿cuál? Entonces, con responsabilidad Y luego y con con amor. compromiso. Y la luego segunda con... con amor. No, la segunda es con amor. Sí. Y la tercera, Y la es, tercera con es diálogo. con diálogo. Muy importante también. Una sexualidad sana es con diálogo. ¿Cómo es una sexualidad sana con diálogo? Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en el egoísmo. Entonces, primero que todo hay que dialogar, porque mira, yo puedo venir desde de mi casa o de mi vida antes de matrimonio, puedo venir con unas costumbres, con unas ideas sobre la sexualidad. Mi esposa llega con otras ideas y de pronto si fue un matrimonio que vivió casto, un noviazgo que vivió casto, pues entonces ya en el matrimonio viene cada uno con unas expectativas y cada uno a tratar de satisfacerse a su manera. Y hermanos, a veces se arman unos verdaderos problemas, porque la esposa piensa que no, el esposo piensa que sí. Entonces hay que hablar sobre nuestros gustos sexuales, dentro de lo normal, como ya lo hablamos hace un momento, pero hay que hablar cómo le gustó a este, cómo le gustó a este, si este tiene experiencia, si este no tiene experiencia, pero hay que hablar, porque las personas, como toda la vida nos dijeron, alguna persona por ahí, de pronto la familia se está cambiando, tápese, cuidado, usted no hable de eso. Entonces, como las personas vienen con esas ideas, llegan al matrimonio, ay, qué pena. Ahora les contaba de los amigos, la señora que me decía, yo le dije, mi esposo dijo, de esas cosas no se habla. Entonces no hablamos. Muchas veces pasan años y una persona simplemente está siendo utilizada, solamente uno está pasando bueno, el otro ni siquiera está sintiendo, al otro le duele y nunca dijo nada que le dolió, el otro simplemente se está sintiendo, simplemente hay una situación que le genera fastidio, asco, nunca dice nada y entonces vive una frustración. Y no hay nada más aterrador que una persona empezar a esperar que ya va a llegar el esposo, que ya la va a buscar en su intimidad y que va a ser una cosa que va a ser desagradable para ella. Entonces hay que hablar de eso, nos tenemos que sentar. Por eso les dijimos, como es uno de los temas más complicados, aquí entra el conversatorio más que en cualquier otra cosa, porque ahí les ponemos a hablar de lo que hay que hablar. ¿Te sientes bien? ¿Cómo te sientes? De esta manera, de esta otra manera.
también hay que pues, buscar de dónde vienen todas estas, a veces las limitaciones. Entonces hay que hacerlo, hay que hablar definitivamente antes e incluso después. Mi amor, ¿cómo te sentiste? ¿Lograste experimentar placer? ¿Te sentiste bien? Para que la otra diga sí, no, no, ¿por qué? ¿Cierto? A ver qué es lo que necesitamos, mejorar para que esa experiencia sea placentera y sea una experiencia muy buena para ambos. Y en esto es importante, mi amor, tomar la iniciativa. Generalmente en las parejas hay uno de los dos que se le facilita más hablar sobre la sexualidad, sobre cómo se está sintiendo, y el otro es más callado, no le gusta hablar. Entonces el que se le facilita más tiene que preguntar, ¿te estás sintiendo cómodo? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? Inclusive puede que yo no sabrá que me sienta bien, pero si yo le digo qué puedo hacer, pues entonces también me va a pensar ahí, me pregunto, entonces yo también voy a preguntarle yo qué puedo hacer para que se sienta mejor. No es nuestro caso. Entonces nosotros hablamos muy bien, sí. Las mujeres tienen ahí su sexto sentido para sacar. Entonces, amor, hay que buscar el disfrute. Cuando no logramos que la otra persona se sienta plena, que disfrute, allí es donde tenemos otro tipo de problemas, porque entonces se va a ir a buscar quemar como esa energía sexual en otras cosas, ni siquiera tiene que ser en otras mujeres, sino autocomplaciéndose y en otras cosas que no están bien. Muy bien, entonces por ejemplo el tema de la enfermedad, mi amor, ¿tú qué opinas de eso? Hay otras personas que no pueden tener una vida sexual muy plena porque tienen algún tipo de enfermedades. Inclusive puede llegar también la etapa de la menopausia, en los hombres que empiecen a sufrir de disfunción. Entonces, en estos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar el profesional, hay que buscar el médico, ir, contarle. No, es que me da pena, no, es que no tiene por qué darnos pena. Tenemos que seguir disfrutando hasta cualquier edad de nuestra sexualidad. Entonces busquemos el médico y él nos guiará qué tenemos que hacer. Hay personas que de pronto no quieren estar con su esposo porque les duele, porque son demasiado secas. Entonces, bueno, hay tratamiento para eso. El médico nos va a aconsejar, nos va a guiar y vamos a poder tener nuevamente una sexualidad que se viva y que se disfrute plenamente. Entonces no tenemos que tener miedo a buscar a los profesionales. Por la vergüenza viven una vida llena de frustraciones. Para eso ya se inventaron los aceiticos, las cremitas, las cositas, pues eso todo existe, hermano. Uno va al médico y ahí le va a mandar unas cuestiones, porque qué tal, es unos 45 años, entonces ya no les quedan sino otros 45 por vivir juntos y ya una sexualidad rematada, y por eso muchas veces entonces pasa lo que decía mi esposa, terminan por allá en la calle buscando, porque entonces no. Y hay otras personas, mi amor, perdóname, que no hablan y entonces ya llegan a cierta edad, entonces una dice, ay no, yo qué pena ya hasta ya ir a buscar a mi esposo, tener sexualidad con mi esposo, y piensan que porque hay una edad, eso es límite para tener sexualidad, y no es cierto. También se nos acercaba una vez una mujer y nos decía, es que mi esposo me busca, pero es que yo ya estoy muy vieja, yo ya que voy a querer estar con él. Entonces hasta nos contó, yo ya le dije, no se vaya de la casa y le doy permiso que vaya a busque mujeres en la calle, porque es que yo ya estoy muy vieja para estar con usted. Y después de un proceso de sanación, del seminario muy bonito de unos meses, en algún momento llegó y nos contó también, estoy viviendo la mejor época de mi matrimonio y de mi sexualidad, parecemos recién casados. Una señora ya de bastantes añitos, esta viejita era mental, ella tenía un problema mental, y el Espíritu Santo la sanó en el seminario de sanación interior, la señora se fue. Yo creo que el último, el esposo es el que estaba corriendo huida, la señora estaba muy entusiasmada. Ella ya estaba muy sana. Bien. Número 4. Una sexualidad sana es una sexualidad frecuente. Vamos a leer la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 5. Dice así: ahora paso a contarles la pregunta que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible casarse, pero por el peligro de la prostitución cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Número 4. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a la esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deben volver a juntarse. No sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Escuche, mi hermano. Escuche esto tan tremendo. No puede haber espacios tan prolongados. Yo lo digo de esta manera. Yo lo digo. No sé si alguien lo habrá dicho de esta manera. No sé si alguien lo puede rebatir. Yo lo expreso de esta manera.
el ser humano acumula una energía sexual. Eso pasa de esta manera, no lo piensen en energías, entonces energías positivas, no, o sea, es un deseo sexual, una libido que va creciendo dentro del ser humano, tanto hombre como mujer, pero en un caso mucho más fuerte lo experimentamos también los hombres, y va creciendo esta cuestión. Ahora, si esa no se libera, si esa fuerza no se libera, entonces fácilmente una persona puede caer en lo que mencionaba mi esposa ahora, en una autocomplacencia. Esto es lo que lleva a muchas personas a vivir en presos de la masturbación y cosas como esas. O busca en la pornografía también, que es una atadura tremenda que genera el ser humano. O en otro caso busca en la calle. La sexualidad tiene que ser frecuente. Si usted se da cuenta que ya empieza a mirar demasiado en la calle, déjeme decirle que usted lo que tiene es como una acumulación que usted tiene que liberar. Entonces tiene que haber una sexualidad. Dice, el esposo le pertenece a la esposa al esposo, y debemos procurar por estar disponibles también para nuestro esposo, para nuestra esposa. Hay que procurar, porque claramente la palabra de Dios nos lo advierte por el peligro de la prostitución. Una persona que le digan que no, una mujer que vive con dolor de cabeza está mandando al otro, y por allá en la oficina otra, ay, venga para acá, y allá cae. Ahí cae porque simplemente la otra sí estuvo disponible, porque la otra le dijo venga para acá, que yo quiero, que me gustaría, que bueno. Entonces ahí tenemos nuestro tremendo problema con esto. Entonces hay que manejar este tema, que la sexualidad sea frecuente. Amor, y dentro de eso que tú dices, de estar dispuesta, ese estar dispuesta también es arreglarnos, por ejemplo, para el esposo. Nos arreglamos solamente para salir a la calle, pero el esposo viene, no, pues es que como ya está acostumbrado a verme, para mi esposo no me arreglo. Entonces tenemos que procurarle bienestar también al ojo de nuestro esposo para que no lo busque en la calle. ¿Cuántas veces en la semana más o menos es una sexualidad frecuente? Entonces, eso depende de cada pareja, 5, ¿cierto? 6 vecesitas a la semana está O bien. 7. No, el domingo hay que descansar también un poquito. Depende de cada pareja y de la disposición que tengan. Pero sí diríamos que no puede pasar una semana sin que se tenga un encuentro sexual, que sean 1, 2, 3 veces a la semana. Pues los que les gusta más serán 5, 6 o 7, pero que mínimo sean entre 1 y 3 veces a la semana. Por lo menos una semana, o sea, no pueden estar pasando 15, 20 días que nada, no. Hay que sacar tiempito. Muchas veces, lo que pasa es que eso lo interrumpe muchas veces, ¿saben, amor? Porque hay personas que son demasiado intensas con el tema del oficio, se levantan por la mañana, el sábado, el domingo y es correr, son demasiado intensos. O sea, no estoy diciendo que tengan que ser cochinos, no, o desaseados, no. Pero pues hay que sacar tiempitos para quedarse uno pues en la cama, acostarse más tempranito. Pero hay personas tan intensas con el cumplir que, bueno, hay otros que le dedican demasiado tiempo a la televisión, a las películas y demás. Y entonces eso pues genera también un inconveniente en el tema que no dejan espacios para la sexualidad. Si se queda viendo televisión hasta tan tarde, pues eso va a menguar el tema de la sexualidad, el tiempito. Si tiene un televisor al frente de su cama, eso también va a ser un inconveniente, porque se pone a ver televisión, mientras tanto el otro se le durmió y ni modo. Entonces hay que tener esos espacios, buscar esos espacios. Si usted empieza a ver menos televisión hasta menos tarde, pues va a ser mucho mejor. Si usted llega a acostarse más tempranito, mucho mejor. Si quitan el televisor de la habitación, mucho mejor. Y así muchas otras cosas van a ir propiciando eso. Si no tiene unas pijamas muy feas, mucho mejor. Es verdad. Usted llega a ver a su esposa con una pijama de Teletubbies y ya usted con eso, ya no que va a ganar, que le van a dar unos deseos, ¿cierto? Del cuello hasta los pies Entonces, cubiertos. la pijama de Teletubbies es como un costal con un moño de arriba, ahí se lo busquen y verán que se van a dar cuenta. Entonces, pues también alguna pijamita que también deje ver alguna cosita, eso también va entusiasmando, por supuesto que sí. También un buen aseo personal, muchas cosas como esas, pues disponen, mi hermano, mi hermana. Hay que ser astutos, inteligentes y saber que eso es una parte de nuestra vida que tenemos que motivar, que hay que buscar, que hay que motivar, indudablemente. Amor, también aquí cabe, pues como traer el ejemplo de que hay muchos recién casados, de estos muchachos que están llegando de nuestra comunidad, que no tenían una vida sexual activa cuando eran novios. Y cuando se casan, entonces se casan muy contentos porque ya va a empezar su vida sexual y piensan que todo mágico, color de rosa, y van a su luna de miel y llegan aburridos porque resulta que no disfrutaron tanto de su sexualidad. Entonces lo que hacen o por lo que optan es que más bien se alejan porque no están disfrutando.
Y tienen que ser conscientes de que los primeros años es de acoplarnos en todo, inclusive en la sexualidad, y que apenas se adquiere una madurez casi como a los 5 años más o menos después de haberse casado. Entonces, no por eso tienen que dejar de estar con su esposa, de estar con su esposo, sino que antes tienen que buscar otras posiciones, otras cosas que les permita estar cómodos y ir experimentando hasta ya lograr el placer. Bueno, y lo otro que debemos también saber para las parejas recién casadas o de novios que están viendo este seminario es que la sexualidad en una pareja va madurando. Uno le va cogiendo la comba al palo, como dicen por ahí, ¿cierto? Le va cogiendo el ritmo a la cuestión y cada vez va mejorando, va mejorando. Generalmente la sexualidad de primerazo pues se disfruta, pero no llega a ser tan buena como una pareja que ya va madurando pues y va desarrollando como unos hábitos y se va conociendo el cuerpo de uno del otro, cómo disfruta más y todo esto. Entonces es algo que madura y se experimenta cada vez mucho mejor. Y finalmente, bueno, alcanzamos a dar la charla completa, en unos 5 minuticos, como no tuvimos consejería y la introducción que tenemos al principio, pues nos alcanzó el tiempo. Es una charla larga, pero como podrán ver es algo muy necesario, muchos temas de los que hay que hablar, de los que generalmente no se habla. Entonces vamos con el tema, la cita punto bíblica. número 5, que es la sexualidad sana, es una sexualidad que está basada en el respeto. Vamos a leer la cita Entonces, bíblica. ahí vamos a leer la cita bíblica, que es Hebreos 13:4. Tened todos en gran honor el matrimonio y el lecho conyugal, sea inmaculado, que a los fornicarios y adúlteros los juzga Dios. Y en Mateo 5:27 dice: hemos oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió con ella adulterio en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Entonces, la sexualidad sana es con respeto, mucho respeto con los planes de Dios, que no se salga nuestra sexualidad de los planes de Dios. ¿Y cómo se sale? Cuando tenemos tríos, cuando tenemos orgía, cuando hay pornografía. ¿Con qué más? ¿Qué más hay ahora? Vamos, mira, esos club swinger que están pululando ahora por todas partes es una cosa vergonzosa. Me da hasta pena hablar de eso, pero hay que hacerlo porque es una realidad que se está viviendo. ¿Qué tal esta que ahora se van las parejas y entonces venga, traiga a su esposa, usted traiga a su esposo, usted traiga a su esposa, venga, intercambiamos aquí, todos contra todos? ¿Y cómo va a ser eso? Me contaba una persona aquí de la comunidad, casi se daña su matrimonio porque su esposo estaba metido pues en la cabeza que tenían que cambiar esposas con otro y ya iban a cambiar. Afortunadamente la mujer pues de piedad, una mujer de Dios, finalmente salió corriendo y no participó de ese asunto, pero hay muchas cosas. Mire, dice, se ha tenido una alta estima el matrimonio. ¿Cómo le voy a prestar yo mi esposa? ¿Cómo le voy a prestar yo mi esposo a otra persona pues para que se divierta, para que tenga placer? O sea, es una cosa realmente pecaminosa, en alta estima, es algo muy sagrado, como lo hemos venido hablando. El matrimonio es una cosa muy, muy importante. Sin mancha el hecho conyugal, y eso tiene que ver directamente con el tema de la pornografía. Hay muchas parejas que han tomado como costumbre ver pornografía para tener una relación sexual. Y claramente decía, el que mira a una mujer deseándola. La palabra pornografía precisamente viene de la palabra porneia, y porneia viene de prostitución, o sea, realmente la pornografía es prostitución. Lo dice la Biblia, dice, el que mire ya cometió adulterio con ella en el corazón, o sea que no solamente la práctica, sino empezar a mirar y a desear. Entonces la pornografía lo que causa es eso, la persona empieza a mirar allá, empieza a desear, y cómo va a estar aquí con su esposo y mirando a otro allá para excitarse y aquí con su esposo. O sea, es una cosa que está muy mal. Esto causa contaminaciones espirituales, esto causa un daño mental, esto causa que llega un momento en el que van a querer hacer otras cosas y otras cosas y otras cosas y nunca van a tener una satisfacción completa. Ya les expliqué lo que hace la pornografía en el cerebro, que funciona exactamente como la cocaína. O sea, no estamos hablando de algo sencillo, o sea, una cosa que realmente genera un daño mental que cada vez van a necesitar más y más y más y más. El ojo no se cansa de ver. El ojo no se cansa de ver, lo dice la Biblia. Y tristemente ahora tenemos muchas personas que se nos acercan a la consejería matrimonial, que están terminando los matrimonios justamente por causa de la pornografía. Está acabando con muchísimos matrimonios. Pero ¿qué tenemos que hacer como frente a esto? Yo pienso que también es cuestión de prevenir.
¿Cómo prevengo? El computador no tiene nada que estar haciendo, por ejemplo, en una habitación cerrada o en el estudio de uno de los dos. El computador en un sitio público donde el que pase vea lo que yo estoy viendo. Que si no es por amor a Dios o por amor a mi esposa, pues entonces sea por vergüenza de que me vean que estoy viendo lo que no tengo que ver. El celular, cuidar el manejo del celular. No, mi amor, y es que no es justo, no es justo. Imagínense un hombre, una mujer viendo pornografía y eso atrofia la sexualidad inmediatamente, porque los casos, y de personas muy jóvenes, muchísimas, hermanos, muchísimas, 25 años haciendo lo mismo, me perdona que se lo repita tanto, pero son muchos los casos de personas que han quedado, se les atrofió su sexualidad, ya no pueden tener placer si no es masturbándose y viendo en el computador, ya disfrutan más el computador y su manito que la esposa o el esposito, o sea, es una cosa realmente grave, pero de una gravedad total. Además que yo siempre les digo, y con esto vamos a terminar, no es justa la comparación, hermanos. No es justa desde ningún punto de vista la comparación. ¿Por qué? Porque usted está comparando a su esposo con un tipo allá. Mire, ¿qué tal que me comparen con un tipo de eso? Yo con esta barriguita que tengo ¿Estás ya. más lindo tú? Yo estoy más lindo, obviamente, mi amor. Por eso no es justo con el tipo. Y imagine usted comparando a su esposa con una muchacha bien joven. A lo mejor su esposa está muy joven, pero tal vez su esposa ya tenga varios hijos. Y con unas maromas de esas usted está arriesgándose a que su esposa de pronto quede desnuda. No es justo, no es justo. Personas que lo que hacen es un show. No es una cosa real. Usted piensa que están disfrutando, no están disfrutando nada. ¿Qué se va a sentir bien una persona con otro y otro y otro todos los días con un montón de cámaras encima? Claro que no están disfrutando absolutamente nada. Están haciendo un espectáculo, un show, para que los que no están, para los que están ahí al otro lado, realmente tengan una imagen mental de lo que quieren tener. Entonces no es eso una comparación justa de traer una cuestión de estas al hogar. Entonces hay que hacer procesos de sanación. Yo recuerdo un caso de un proceso de liberación que hubo en la comunidad de un señor que estaba adicto a esto y que ya no funcionaba sexualmente con su esposa. Van a la comunidad, recibe este hombre la sanación y su sexualidad es sanada y él puede volver a tener una sexualidad sana con su esposa y puede ser liberado de esto. Muy bien, queridos hermanos, entonces este era el tema que teníamos para hoy. Ya saben, estaba grabado, por eso no hay preguntas, pero las preguntas las van a hacer por WhatsApp, recuerden, las hacen por WhatsApp y nosotros vamos a responder en el transcurso de esta semana, si Dios pues nos permite bien el tiempito, y si no, vamos a buscar la otra semana para responder preguntas. Si hay demasiadas preguntas, pues hacemos una sesión de solo preguntas sobre esto y respuestas, porque sí me interesa que quede muy claro, porque esto va a ser muy bueno para sus matrimonios. Muy bien, me gusta mucho haber compartido con ustedes. Bueno, que el Señor los bendiga y recuerden que todo esto se centra en algo y es volver al romanticismo, volver a enamorarnos de nuestra pareja siempre y si nos enamoramos nuevamente nos vamos a donar en medio del amor. Dios los bendiga y un abrazo muy grande para todos. Chao, bendiciones.